Muy bien, ha sido muy interesante, tanto la intervención de Roberta de Aglio y de su experiencia regional, vamos, también la intervención primera de Falciani, que ha tenido que intervenir a través del vídeo porque no ha podido estar presente, la intervención de Francisco Álvarez y por supuesto de José Carlos Díez, que siempre nos sorprende. Yo creo que espero que haya sido una mesa entretenida, vamos, para todos los presentes, y de alguna manera yo pues he intentado exponer cuál es nuestra empresa, qué hacemos en el ámbito de la responsabilidad social y qué importancia, gran importancia tiene la responsabilidad social para nuestra empresa y creo que para cualquier empresa que quiera permanecer en el mercado y tener vocación de perdurabilidad. Bueno, la responsabilidad social fundamentalmente es tener la capacidad de atender a todos tus grupos de interés de forma armónica, como decía. Es decir, tú tienes tus clientes a los que tienes que dar un buen servicio, a los que tienes que dar la excelencia en el producto, tienes a los proveedores, que son la economía que hay a tu alrededor, la economía local, y tú contribuyes dándoles trabajo a dinamizar esa economía, eso es ser responsable socialmente. Tienes a tus trabajadores, a tus plantillas, con los cuales estás obligado a darles una formación adecuada, a darles de alguna manera unos planes de carrera que permitan conciliar su vida personal, desarrollarse en lo personal y desarrollarse en lo profesional. Tienes a la sociedad, que sin ser clientes y sin ser mercados, la imagen que puedan tener de ti es determinante para dar valor a tu propia compañía. Es decir, la responsabilidad social, desde mi punto de vista, incide directamente en la reputación de la compañía. La reputación de la compañía puede llegar a tener un valor, un porcentaje de valor en la compañía entre el 65 y el 80%, y la responsabilidad social que tú puedas hacer frente a la sociedad puede alcanzar el 40% de ese 65-80%. Yo creo que la responsabilidad social en una empresa que trabaje en largo plazo y que trabaje su balance es decisiva y es fundamental, y para Balearia, vamos, desde su fundación ha sido algo que hemos tenido muy presente, que lo tenemos en nuestra cultura, que lo tenemos en nuestra ADN, y a la vista de los resultados, vamos, y espero que perduren, ha tenido éxito, ¿no? Y en ese sentido divulgamos esta forma de entender la empresa desde la responsabilidad. Bueno, yo creo que esos otros dos factores, que es innovación y mejora continua, son fundamentales para garantizar el futuro de una compañía. Nosotros trabajamos en el ámbito del medio ambiente, en el ámbito de la preservación del medio ambiente, construimos nuevos buques que responden mejor a las expectativas de nuestros clientes en cuanto a capacidad comercial, en cuanto a cuidado con el medio ambiente, con nuestro entorno, y también incorporamos, como no puede ser de otra forma, el mundo de la digitalización. Es decir, hoy se puede medir absolutamente todo, hoy estar a la vanguardia en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la digitalización es fundamental, de ahí que hayamos definido en este nuevo buque que estamos construyendo, que es un pedido de 2, será uno, después un segundo, también estamos en 2 pedidos negociando pedido de 2 buques más para construir en Italia, precisamente en Venecia, y trabajamos y incorporamos a estas nuevas construcciones pues toda la tecnología posible, tanto en materia de eficiencia energética como en materia de digitalización y nuevas tecnologías. Bueno, fundamentalmente a los emprendedores, yo empecé siendo un emprendedor y sigo siendo un emprendedor, considero que uno nunca debe de ser emprendedor fundamentalmente está vinculado a la mejora continua y a la innovación. Es decir, en esa medida una empresa es dinámica, y siempre y cuando exista una igualdad de oportunidades y exista una verdadera libertad de mercado y sin privilegios, es decir, cualquier persona con una determinada formación, acceso a los recursos de capital, acceso a los recursos de formación, tiene la posibilidad de iniciar un nuevo proyecto, una nueva empresa. Es difícil empezar de joven con una nueva empresa. Yo puedo hablar por mi trayectoria. Yo empecé a trabajar en una empresa donde me dejaron trabajar, me dejaron estar en la estrategia, me dejaron estar en la apertura de nuevas líneas,
tuve un proceso de aprendizaje bastante largo y una vez terminado ese proceso decidí, también un poco como fruto de las mismas consecuencias, iniciar un proyecto nuevo, ¿no? Es decir, hay un proceso de aprendizaje, ¿eh? Lo que no hay que tener es miedo y lo que no hay que establecerse nunca como objetivo, único objetivo, ganar dinero, ¿no? El ganar dinero no puede ser el objetivo, ¿no? El objetivo es generar recursos, que es dinero para cumplir con tus compromisos. Es legítimo querer tener dinero para que tu familia esté adecuadamente atendida, es muy legítimo, pero tu objetivo no puede ser solo ganar dinero, porque el ganar dinero es corto plazo. Tú tienes que tener la ambición y la aspiración de algo más trascendente, de un proyecto que tenga un motivo que vaya más allá que ganar dinero, sin olvidar nunca que es necesario ganar dinero y generar recursos fundamentalmente para cumplir con tus compromisos, de tus grupos de interés. Los financieros, los trabajadores, las inversiones, la tecnología, los clientes, los proveedores, etcétera, etcétera. Entonces yo, si le tengo que dar un consejo, fundamentalmente es eso, es decir, inicia un proyecto que te creas, que te gusta, disfruta con él, ten pasión, asume cuál es tu objetivo, cuál es tu misión, trabaja para generar recursos, no tengas prisa, que no sea una obsesión ganar dinero, porque de esa manera podrás conseguir grandes objetivos y podrás conseguir grandes metas. Lo digo desde mi modesta experiencia.